Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo para todos ustedes y pues voy a platicarles un poquito de este tema que he trabajado aquí en el INAOE y pues esperemos que pueda resultar de un poco de interés pues para ustedes como estudiantes. Pues como ya dijo Jaciel, entonces les voy a hablar eh, de un tema interesante que consiste en realizar filtros a base de fibra óptica birrefringente, que a su vez se comportan como retardadores ópticos y esto aprovecha pues propiedades de propagación luminosa en materiales ópticos que se conocen como birrefringentes. En particular hay un cierto tipo de fibras ópticas que son las que se conocen como fibras que mantienen la polarización y que tienen una propiedad de birrefringencia y que se aprovecha pues para digamos, construir dispositivos simples que alteran las propiedades o características ópticas de láseres o de diodos emisores de luz. Y esto pues digamos que se ha orientado aquí para algunos esquemas experimentales en sistemas de radio, fibra óptica, y de esto pues les platicaré un poco en esta presentación. Eh, el temario como tal, pues les hablo aquí, bosquejo muy rápido porque el tiempo es limitado, pero pues un pequeño recordatorio de los esquemas o algunas arquitecturas de telecomunicaciones vía fibra óptica. En particular, digamos que nosotros trabajamos principalmente, cuando hablamos de telecomunicaciones de vía fibra óptica, con, eh, digamos, fibras estándares monomodo en longitudes de onda de 1300 nanómetros o 1550 nanómetros y lo que buscamos es que no nos afecte la dispersión que se presenta en las fibras ópticas de acuerdo a la longitud de onda que se transmite y que esto a veces tiene pues más efectos, digamos, no deseados en las telecomunicaciones de alta velocidad. Sin embargo, en este trabajo aquí lo que aprovechamos es justamente la capacidad dispersiva de las fibras ópticas para lograr estos efectos de construir filtros y demostrar, digamos, aplicaciones en esquemas radiofibra. Entonces, estos filtros pues, se configuran con materiales birrefringentes, se han aplicado para esencialmente mostrar que se pueden modificar las propiedades espectrales de filtros de espectros láseres multimodo. Y digamos, esta aplicación pues, se muestra con algunos esquemas experimentales en la vía de generar multicanalización de portadoras de microondas que se pueden configurar con base a las propiedades de los filtros fotónicos y de los espectros láser multimodo, y es parte de lo que les mostraré como trabajo experimental. Bueno, pues el INAOE, el doctor Reynoso quizás tiene bien claro dónde está el INAOE. El INAOE está en el estado de Puebla, muy cerca de la capital. Estamos en Cholula, muy cerquita del centro de Puebla, unos 10, 12 kilómetros. Y pues solo para ubicarlos, ustedes están acá muy al norte. He tenido el gusto de estar muchas veces por allá. Y pues aunque la distancia nos separa, pues estamos en estas instituciones como CICESE e INAOE, son centros CONACYT, centros, digamos, bajo el esquema de CONACYT, pues entonces hacemos labor de investigación y desarrollo y formación de recursos humanos en cosas parecidas en ambos lugares, y pues aunque estamos distantes, pues tenemos muchas cosas en común en cuanto a intereses de estudio y de investigación. Bueno, pues esto es solo para complementar. Estamos a 120 kilómetros de la Ciudad de México y de aquí nos seguimos, si queremos, a Veracruz. Como ustedes habrán escuchado alguna vez, el INAOE es pues el centro que controla o que coordina el Gran Telescopio Milimétrico, que es uno de los telescopios más grandes del mundo y que está en una montaña adyacente al Pico de Orizaba.
y que desde ahí se está haciendo investigación en radioastronomía pues de alto nivel, ¿no? Entonces es como para ubicarnos un poquito donde estamos, ¿no? Una vista aquí del pasillo principal de acceso al INAOE y pues da una idea de la física que hay en este entorno, ¿no? Dicho esto, pues realmente entro un poco al tema, ¿no? Que ustedes saben, ustedes quizás son expertos también en telecomunicaciones y sobre todo quizás hay algunos de ustedes que estudian telecomunicaciones vía fibra óptica. Entonces, pues un esquema así muy simple, muy bloques básicos de transmisión de información vía luz, pues se puede configurar con elementos ópticos y con elementos electroópticos, transmisión por fibra y la recuperación de la luz como portador de información y recuperación de la información que se transmite por este tipo de enlaces de comunicaciones, ¿no? En general, pues un esquema óptico requiere de una fuente luminosa, de una forma de modular la luz con información. Se adapta muchas veces cuando tenemos información de alta velocidad, pues con circuitos de radiofrecuencia. Y esencialmente, digamos que es un esquema que utiliza lo que se conoce como técnica de modulación externa. La luz se emite por un láser y hay un dispositivo externo a la emisión luminosa que nos permite vía un modulador electroóptico convertir señales eléctricas de información en variaciones que afectan la intensidad luminosa y la intensidad luminosa se transmite con la información impresa a través de canales de fibra óptica a larga distancia. Llegan al otro extremo con un fotodetector que convierte ahora la luz recibida en señal eléctrica. Podemos recuperar mediante procesamiento optoelectrónico la información y recuperar los tipos de información que estemos transmitiendo. En general, digamos, los esquemas más clásicos, digamos, se ha experimentado en muchos años la transmisión con luz a 850 nanómetros, a 1300 nanómetros y más recientemente y mayormente 1550 nanómetros, ¿no? Esencialmente basados en láseres monomodo que tienen un espectro de emisión luminosa muy angosto, muy fino, y con esto pues se configuran esquemas de gran velocidad de transmisión. Ahora hablamos de ya no de los megabits por segundo, de las centenas de megabits por segundo, sino hablamos de centenas y decenas de gigabits por segundo en sistemas ópticos, y pues se logra en base a utilizar fuentes de espectro muy angosto que permiten transmisión de grandes volúmenes de información aunados a las capacidades de los demás elementos, en particular la fibra óptica que disminuye, que atenúa muy poco la señal luminosa y que tiene una respuesta de ancho banda bastante grande. Entonces, con base en esto, pues se configuran estos esquemas, que son, como dije, los clásicos, y pues esencialmente el canal es la fibra óptica, la que conocemos como fibra óptica monomodo estándar, que es capaz de transmitir la luz por un núcleo y que no la deja escapar porque hay un recubrimiento, hay una relación ahí de índices de refracción que hacen que la luz que entra al núcleo no se puede escapar y se guía hasta recorrer grandes distancias con muy poca atenuación, ¿no? Esas son las características de las fibras ópticas en general, pero en particular las fibras monomodo estándar pues permiten poca atenuación y grandes distancias de transmisión de acuerdo a cómo se configure el esquema que transmite esta información por esta vía, ¿no? La fibra óptica pues es un elemento que es digamos, es una forma de digamos, guiar la luz mediante materiales dieléctricos. Esencialmente es un vidrio que confina la luz en el núcleo y que no permite que él se escape hacia el recubrimiento y por lo tanto se conduce por únicamente el núcleo. Las dimensiones de la fibra óptica son muy pequeñas, en particular el núcleo es del orden de 10 micras y el recubrimiento
la estructura básica de la fibra va a 125 micras más o menos, y en particular si su atenuación es del orden de 0.5 decibeles por kilómetro cuando la operamos a 1300 nanómetros. 1300 nanómetros es en las fibras estándar clásicas, monomodo, tiene lo que llamamos el punto, o presenta el punto cero de dispersión alrededor de 1300 nanómetros, y por eso pues esta fibra se utiliza mucho para comunicaciones ópticas de larga distancia, ¿no? La fibra óptica monomodo estándar también se opera a 1550 nanómetros, porque allí todavía es menos atenuadora, tiene un coeficiente de atenuación más bajo que a 1300 nanómetros, del orden de 0.25 decibeles por kilómetro, y aunque a esas longitudes de onda presenta dispersión, pues de alguna manera esa dispersión, que es un enemigo de las comunicaciones, sobre todo digitales, porque deforma los pulsos ópticos, pues esa dispersión se compensa y se logra transmitir pues igual por estas longitudes de onda a través de la fibra estándar a grandes volúmenes de información y a grandes distancias, ¿no? Es solo como un recordatorio aquí de que les hablaré un poco de otro tipo de fibras que son las que utilizamos para configurar estos filtros fotónicos que hacen un poco el tema de esta plática. Cuando utilizamos pues la fibra, digamos, óptica con láseres monomodo, así de espectro fino, de cualquier manera ese esquema pues va a tener una respuesta en frecuencia cuando graficamos cómo transmite la luz cuando hay información de alta velocidad. Pues vamos a ver que tiene una respuesta que va a depender esencialmente de la longitud de la fibra, la longitud del canal óptico y de las características, desde luego, de la luz que le estamos inyectando. El caso de una de fibras monomodo con láseres muy de espectro fino, pues vamos a ver que habrá una respuesta en frecuencia que va a depender esencialmente de la longitud del canal óptico. Bueno, aquí les muestro cuál es la respuesta cuando tengo un canal de 25 kilómetros en verde y un canal de 10 kilómetros en rojo, y que si fueran 100 kilómetros, pues lo que va a ocurrir es que la respuesta en frecuencia se va a ir recortando a medida que tenemos canales de mayor distancia, ¿no? Y este es un aspecto importante a considerar cuando configuramos sistemas ópticos para transmisión de alta velocidad. Esto es como un preámbulo para hablarles un poquito del tema que estoy pues, presentando esta tarde, ¿no? En particular, digamos que toda esta tecnología de comunicaciones vía fibra óptica, pues hay esquemas pues, muy en el mundo se están explotando para tener grandes velocidades y grandes volúmenes de información, pues son las troncales principales de las comunicaciones mundiales, los sistemas ópticos por las características que presentan, pero pues no coexisten solas, ¿no? En general se apoyan por otras tecnologías, y un campo interesante es que se ha hecho híbrido con tecnologías de radio y de fibra óptica, y que desde luego se complementan para pues hacer más flexibles las redes de comunicaciones, o complementarse o apoyarse mutuamente, porque, por ejemplo, las fibras ópticas no pueden o no se tienden por todos lados por el costo. Bueno, pues entonces se complementan con enlaces de radio, con enlaces satelitales, y esto hace que por los sistemas ópticos pues puedan transitar fácilmente señales de alta velocidad, señales de microondas, ahora ondas milimétricas, y pues esto da pie a los sistemas híbridos radio-fibra óptica. Entonces, en este esquema hablo que es muy simple, pues aquí hay una red, digamos, clásica, comunicaciones fibra óptica, pero que se interconecta con sistemas de radio, de satélite, y que permiten intercomunicar regiones o lugares con diferente tipo de información por diferentes medios, y que pues hacen una potencialidad interesante, que son, digamos, la base de los sistemas de comunicaciones actuales en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a encontrar por todos lados esquemas híbridos que manejan radio, que manejan fibra óptica, y todavía incluso cables que se interconectan para llevar pues mucha información
de acuerdo al estado actual del ámbito de comunicaciones que vivimos actualmente y que ahora pues ya no solo es la voz, ya no solo es el video, sino todo el manejo de información por Internet, pues pasa por este tipo de esquemas, ¿no? Entonces, pues los esquemas radio-fibra pues permiten, como ya decía, ¿no? Transmisión de señales de alta velocidad, de alta frecuencia, radiofrecuencias en microondas, ondas milimétricas, que, bueno, un ejemplo aquí muy simple, alguna vez estudiado aquí, es que se puede transmitir, se puede recibir la señal de un satélite, se puede recuperar esa información y remodularla para enviarla por un canal fibra óptica y poder transmitirla a una distancia distinta por un canal de fibra óptica y las señales satelitales verse en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los experimentos que hemos hecho aquí de transmitir señales de satélite por canales de fibra óptica en esquemas, decimos radiofibra, que permiten pues complementarse y mostrar pues, el principio de funcionamiento tecnológico y desde luego la base de capacidad tecnológica que se puede generar al estudiar estos sistemas, ¿no? Entonces, pues ese es, digamos, el ámbito donde podemos encontrar, esto como un ejemplo muy simple, la transmisión de señales de radio, señales de microondas por canales de fibra óptica y pues en ese contexto se complementan como sistemas híbridos radio-fibra óptica, ¿no? Muchos ejemplos de diferentes naturaleza. Este es uno así muy simple para entender que se pueden interconectar estos ámbitos y generar esquemas pues, complementarios de comunicaciones de alta capacidad, de alta velocidad y sobre todo para manejar datos, imágenes y sonido como estamos viviendo actualmente este auge. En el contexto de los esquemas radio-fibra óptica, esquemas ópticos, un poco de variantes, digamos, respecto a los esquemas clásicos, pues un esquema que he venido estudiando a lo largo del tiempo en el INAO es la transmisión de luz, de información óptica, pero utilizando, como decía, la fibra óptica como un canal que es dispersivo y con fuentes no tan clásicas, no un láser tan finito en su espectro, sino que ha hecho una combinación, pareciera muy desventajosa, al asociar fuentes de espectro muy ancho, que evidentemente van a sufrir dispersión, y canales ópticos que a las longitudes de onda de estos espectros se manifiestan como canales dispersivos. Esa combinación se logra cuando tenemos fuentes ópticas en 1550 y usamos fibra óptica monomodo en, digamos, la clásica cuya dispersión está alrededor de 1300 nanómetros y el coeficiente de dispersión en 1550 nanómetros pues es más grande y esto va a hacer que de alguna manera se generen efectos interesantes al asociar estos sistemas y ver qué resulta. Y pues de aquí vamos a mostrar algo que se ha venido haciendo como trabajo de investigación aquí en el INAO. Entonces, este es un esquema que es un esquema, pues igual fibra óptica, solo que ahora tiene una fuente luminosa que no es de espectro muy angosto, sino que es, al contrario, es un espectro muy ancho, como puede ser un diodo emisor de luz o como puede ser un láser multimodo. Tienen varios modos de emisión. Igual podemos usar un modulador electroóptico para imprimir o ver qué pasa si yo le pongo aquí señales de radiofrecuencia. El canal es una fibra óptica estándar que se va a comportar como un canal dispersivo porque estoy operando a 1550 nanómetros. Y el resto pues es enviar la luz, detectarla y procesarla para ver qué está pasando cuando asociamos estos esquemas, estos componentes así en una arquitectura como esto, ¿no? Entonces, un sistema óptico, desde luego, se puede modelar, qué hace, cuáles son las propiedades de la fuente, qué hace la modulación electróoptica, cómo se comporta la fibra, cómo se fotodetecta. Y bueno, pues cuando se hace aquí un poco el modelo de este esquema, pues vamos a encontrar que la luz que se transmite cuando asocio este tipo de
digamos, fuentes de espectro ancho y se manifiesta la dispersión en un canal de fibra óptica. Bueno, no hay aquí el tiempo ni tampoco creo que es muy conveniente desglosar demasiado este modelo, pero lo que se va a ver es que a la salida del sistema, de todo esto, vamos a recuperar una potencia luminosa que esencialmente va a depender de la transformada de Fourier del espectro luminoso que se ve, digamos, afectado por la dispersión, el coeficiente de dispersión que hay en la fibra óptica. Y vamos a ver que dependiendo del tipo de espectro luminoso que está en la entrada, pues se va a generar un efecto interesante que esencialmente se va a traducir en una especie de la respuesta en frecuencia de este sistema no va a ser continuo como el que les mostraba cuando hablé de la fibra óptica monomodo y la dispersión, sino que va a asemejarse al espectro que veo, el espectro óptico, porque pues hay una relación directa entre el espectro óptico y el espectro de radiofrecuencia que vía esta transformada de Fourier se puede determinar, ¿no? Entonces, esencialmente, si analizamos ese modelo desde el punto de vista práctico, considerando componentes reales, pues aquí les muestro, por ejemplo, un espectro láser multimodo, un espectro real, un espectro medido en la banda de 1550 nanómetros. Y pues, contrario a un láser muy monomodo, pues aquí vamos a ver que hay muchos modos de emisión. Y sobre esta base práctica real vamos a aplicar ese modelo anterior y vamos a simularlo y vamos a ver qué respuesta vamos a tener, ¿no? Bueno, esencialmente lo que vamos a ver es que si tengo, por ejemplo, un espectro óptico multimodo como este que está aquí, que es un poquito una versión numérica de un espectro real, entonces cuando me voy al modelo que asocia un espectro óptico de este estilo con las propiedades dispersivas del canal óptico y con la modulación electroóptica y la protección, vamos a encontrar que la respuesta en frecuencia de ese esquema se va a manifestar como que en el espectro eléctrico o en el espectro de radio vamos a ver que se generan bandas de transmisión y bandas donde la señal está muy atenuada. Entonces vamos a ver que va a haber una relación entre la periodicidad de los modos en el espectro luminoso y la periodicidad con que van a aparecer estas ventanas de transmisión en el, digamos, dominio de las radiofrecuencias, como van a aparecer como ventanas de transmisión y que se van a poder comportar como, digamos, efectos de filtraje o efectos de paso de banda de señales. Y pues digamos, alguna de las aplicaciones directas que pueden observarse aquí es que se puede usar esto como filtros alrededor de las frecuencias en que esto se presenta, o bien un aspecto que se estudia, que he estudiado aquí con estos principios, es que se pueden multicanalizar portadoras de microondas con información y que evidentemente no van a interferir entre sí porque están bien aisladas por la respuesta de este esquema a partir de la luz multimodo como que es la que estamos procesando en este trabajo, ¿no? en ese medio, digamos. Entonces, este es el modelo, lo predice, y cuando el láser que les presentaba lo llevamos a un esquema como el que describí, pues entonces vemos que su respuesta en frecuencia, en efecto, me muestra estas ventanas por las características de ese láser multimodo. Me aparecen bandas de transmisión en radiofrecuencia, en intervalos de las microondas, y que se extienden hasta decenas de gigahertz. En particular, la respuesta de ese láser que vemos aquí, este láser real, de acuerdo a sus componentes, digamos, de emisión óptica,
pues vemos que aquí esos componentes me generan bandas de transmisión, en este caso alrededor de 4, 8, 12, 16 y así, más o menos múltiplos de esas posiciones y que se convierten en bandas de transmisión. Bueno, aquí no está muy explícito, pero tienen anchos de banda del orden de 300 MHz cada uno de estos modos o estas ventanas de transmisión. Y pues lo que va a permitir es que se puede transmitir información vía, por ejemplo, como un esquema multicanal, ubicando portadoras con información en cada una de estas ventanas y se puede configurar un esquema multicanal de transmisión en una base de un sistema radio fibra óptica. Entonces, bajo este principio, pues digamos un esquema experimental que trabajamos aquí, que desarrollamos en algún momento, es que con ese láser multimodo, con la arquitectura de un sistema óptico donde hay un modulador electroóptico de más o menos alta velocidad, hasta por el orden de 20 GHz, el canal de fibra óptica, que es un canal dispersivo, y un fotodetector, pues nos permiten lograr esa respuesta de bandas de transmisión en microondas y, por lo tanto, aprovechando alguna de estas ventanas, aquí pudimos mostrar un experimento que se pudo lograr transmisión de datos con una portadora en la primera ventana que está alrededor de 4 gigas, otra ventana que está alrededor de 8 gigas, y se pueden transmitir datos, por ejemplo, o cualquier tipo de información en una configuración multicanalizada y que se transmite por este esquema, se recupera en el otro extremo, se hace todo el proceso inverso de recuperación de la información digital y naturalmente se puede ver que hay esa posibilidad de transmisión. Aquí en este caso el esquema pues, se probó con varios tipos de información digital. En particular aquí les muestro cuando se pudo transmitir o la transmisión de datos en 34 megabits por segundo y la comparación de la señal óptica y la señal eléctrica que se genera y que se recupera, pues nos da una idea de que se transmite bastante bien este tipo de información por esas bandas. Entonces, igual se pudo hacer, esto es un formato NRZ, un formato RZ, y la capacidad de transmitirlos adecuadamente pues se muestra con la configuración de este esquema así en una arquitectura de 2 canales en este caso, aprovechando esa respuesta de este sistema que asocia una fuente láser multimodo y un canal óptico dispersivo. Y pues esa es una potencialidad interesante que se ha venido estudiando para aplicaciones prácticas en sistemas radiofibra, ¿no? Los sistemas puede servir esto como la etapa del multicanalizador de un sistema de radio, un sistema de otra naturaleza, y que se configura fácilmente de esta forma. Desde luego, pues esa, digamos, que cuando tengo una fuente luminosa, como la que les mostré, con ese espectro así multimodo, en realidad, pues está bien, puedo hacer un primer esquemita, pero ¿cómo le doy versatilidad a esta configuración? Bueno, pues una de las cosas que pensamos es, bueno, ¿y cómo es que sería posible modificar el espectro luminoso para hacerlo diferente y que con este espectro luminoso pudiéramos lograr otros efectos en este modelo de respuesta eléctrica? Entonces es ahí donde pues se nos ocurrió caída del cielo, ¿no? Bien, un poco las propiedades de materiales y esto es que si configuramos algo que se comporte como un filtro óptico, filtro fotónico, que esencialmente funciona como un retardador óptico, pues podemos ver que en efecto se puede modificar este espectro y darle mayor versatilidad a la respuesta que generamos con este esquema que les describí hasta ahora, asociando un láser multimodo y un canal dispersivo y los otros elementos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este filtro fotónico que estoy mencionando aquí? Como dije, pues es un
elemento que en óptica se va a comportar como un retardador de luz y que pues es como el principio de un interferómetro óptico donde un retardador se manifiesta como eso que retarda la luz o bien introduce una diferencia de camino óptico, que son aspectos que se manejan mucho en la óptica, en la interferometría de haces, y esto lo aprovechamos aquí para configurar lo que conocemos o que llamamos aquí un filtro fotónico de fibra óptica, y que no es más que un segmento de fibra, en este caso ya no es la fibra monomodo estándar que les he venido mencionando, sino que son fibras de tipo birrefringente, fibras que los conocemos como fibras que mantienen la polarización, que igualmente que las otras están constituidas por un núcleo y por un recubrimiento, solo que estas fibras ópticas tienen la característica que cuando inyectamos luz a su entrada y esta luz la polarizamos de acuerdo a una orientación que nos convenga, pues vamos a ver que por la birrefringencia de la luz van a existir dos modos de propagación perpendiculares. Vamos a llamar un modo rápido, un modo lento, y la luz la luz con su campo eléctrico asociado entra a este medio, se va a proyectar en dos modos perpendiculares, un modo horizontal, un modo vertical, y cada uno de estos modos va a viajar a una velocidad distinta por este medio, por esta fibra birrefringente. Y a la salida vamos a encontrar que esos dos modos se retardan entre sí. Y el retardo, o la diferencia de camino óptico que se genera entre sí, va a ser proporcional a dos parámetros, a la longitud física del segmento y a la birrefringencia, que no es más que el índice de refracción que se ve en uno de los ejes, el eje vertical, por ejemplo, y el índice de refracción que se ve en el eje horizontal, que son distintos, por eso es que hay birrefringencia, y esto me genera un retardo óptico, que cuando analizamos la función de transferencia de este esquemita así simple, si yo modelo la luz como una función de amplitud, voy a ver que la luz que entra se retarda, y cuando una variable se retarda respecto a sí misma, prácticamente, pues una forma de caracterizar qué está pasando es medirle la autocorrelación, calcularle la correlación autocorrelación propia de ese haz. Y vamos a ver que la autocorrelación que aparece aquí me va a decir que cuando se genera esto, me va a aparecer un patrón de franjas de interferencia que va a depender de la birrefringencia y de la longitud recorrida. Y ese patrón de franjas de interferencia, si yo veo, lo voy a ver en la función de autocorrelación, voy a ver que si analizo y sé que la autocorrelación la puedo asociar vía el teorema de Wiener-Khinchin al espectro de la señal luminosa, pues entonces voy a encontrar que cuando pasa esto, que hay un retardo óptico, que se genera una función de autocorrelación, en el espectro voy a aparecer que la función, el espectro óptico de salida, va a ser un espectro filtrado, un espectro que se filtró, como que ya no es igualito al que aparecía a la entrada. Y este segmento entonces pues se va a comportar como un filtro fotónico si yo puedo determinar o definir diferencias de camino óptico. Vamos a encontrar que se va a volver una función periódica y que va a modificar el espectro original de la señal de entrada. Y este principio lo hemos, digamos, aplicado para generar estos efectos de filtraje vía esquemas muy simples como este, y que me generan esa respuesta justamente de un filtro fotónico para modificar la respuesta de ese esquema radiofibra, fuente de espectro ancho y canal dispersivo que les he venido presentando, ¿no? Otra forma, otro componente equivalente que nos permite hacer esto en lugar de la fibra refringente es utilizar cristales
cristales, no necesariamente electroópticos, cristales simplemente ópticos que presenten birrefringencia y en particular, digamos que un cristal que hace esto es un cristal que se llama niobato de litio y que hace el mismo efecto. Si sobre este cristal construimos guías de onda ópticas y les inyectamos luz y las polarizamos viendo la birrefringencia que hay en este material, pues voy a lograr exactamente el mismo efecto que describí con el segmento de fibra birrefringente. Vamos a poder generar también filtros fotónicos con estos cristales, con guías de onda ópticas birrefringentes, y que igual van a ser función de la longitud física y de la birrefringencia del material, e igual nos van a generar una función de transferencia en espectral que se va a comportar como un espectro que filtra lo que entra. Y entonces, en ese plan, pues con estos dos tipos de dispositivos hemos podido generar toda una serie de filtros fotónicos que nos permiten modificar estos espectros y llevarlos a aplicaciones también pues experimentales interesantes, ¿no? Entonces, un filtro fotónico fibra óptica, pues es simplemente tener una fuente multimodo, un segmento de fibra óptica birrefringente, que es esencialmente el elemento que se va a comportar como el filtro fotónico y que puedo analizar qué pasa cuando observo la luz vía lo que salen espectralmente, digamos uno de esos espectros ópticos o un elemento que me permita visualizar el espectro resultante, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir cuando un cristal electroóptico, viendo la birrefringencia, lo utilizamos igual como un filtro fotónico y vamos a ver qué efecto tienen estos componentes en los espectros que aplicamos, ¿no? Entonces, esencialmente lo que va a ocurrir es que si suponemos que este es un espectro continuo como el espectro de un diodo emisor de luz, la función de filtraje que generamos con alguno de esos materiales birrefringentes, pues se va a superponer a esto y a la salida del esquema vamos a observar el espectro óptico original filtrado de esta manera. ¿Y qué uso puede tener esto? Bueno, pues es un resultado interesante que puede o va a tener, o vamos a buscarle efectos o usos o aplicaciones interesantes, y que pues aquí encontramos cuando ese mismo principio, hasta ahora todavía no hemos filtrado mucho espectros continuos como LEDs, o estamos en curso en esos trabajos ahora, pero lo que sí fue más fácil, ya estaba a la mano, es filtrar el espectro óptico. Es un espectro óptico parecido al que les modelé con el espectro multimodo real, y vamos a ver que si este es el espectro original, cuando le aplico un filtro fotónico que introduce una diferencia de camino óptico de 2 milímetros, pues voy a encontrar que ahora estoy modificando este espectro, estoy eliminando modos y modifico el espectro original a un espectro diferente, que evidentemente puede tener, pues, digamos, sus propias características, y esto se puede lograr con pasar este espectro por uno de estos elementos que hemos llamado filtro fotónico. Y no solo pasa una vez, sino que puede pasar más veces. Aquí, por ejemplo, con otro retardo distinto, con ese camino óptico de alrededor de 1.5 milímetros, pues estamos filtrando ahora prácticamente 2 modos, dejando pasar solo uno. Bueno, y esto entonces, pues es como que estamos modificando el espectro original, lo estamos filtrando ópticamente. ¿Y qué resultado puede tener esto? Bueno, pues en el contexto de lo que veníamos estudiando aquí un poquito, pues vamos a ver que cuando asociamos esto al esquema radio, fibra óptica, láser multimodo, canal dispersivo, pues aquí les muestro un poquito mediciones que hemos hecho. Aquí está el espectro original que les mostré en algún momento y su respuesta en frecuencia cuando lo usamos en este esquema, digamos, multimodo fibra dispersiva.
Y cuando le agregamos el filtro fotónico, pues en efecto estamos viendo que aquí el espectro se modificó, pero lo que es interesante es que cuando lo vemos en el espectro de radiofrecuencia, estamos observando que aparecen otras ventanas de transmisión que no teníamos cuando vemos el espectro original, y esto fue pues con base a poder haber filtrado este espectro original, ¿no? Si lo filtramos todavía otro paso más, pues vamos a ver que aparecen otras ventanas de transmisión y entonces estamos haciendo que esto sea más flexible en sentido de la respuesta que tenemos. Y bueno, pues una vez que observamos esto, pues, ¿qué efecto, qué uso puedo, qué aplicación experimental puedo darle a esto? Bueno, pues ya se imaginarán que así como hice un esquema o propusimos un esquema de multicanalización aquí, pues ahora se puede hacer igual con estas nuevas respuestas, pero en otras bandas, con otras frecuencias, y es un poco lo que hemos venido estudiando aquí en el laboratorio. Entonces, bueno, pues aquí hay una maqueta que, aunque no tiene mucha indicación, pues por aquí hay láser multimodo, por aquí está un canal de fibra óptica, por aquí están los elementos ópticos, el filtro fotónico, y que nos permiten ver que sí puedo transmitir por estas ventanas señales de datos o señales de información, aprovechando estas características y pues en la perspectiva de configurar pues esquemas tipo multicanalizadores optoelectrónicos que nos permitan complementar esto para esquemas, por ejemplo, radio fibra óptica. Entonces aquí ya hay un esquema modificado donde se ha agregado filtro fotónico, que es más o menos el mismo que describí antes, pero con el filtro fotónico incluido ahora. Y aquí pues muestro la multicanalización ahora digamos, en este espectro tercero aquí modificado, donde aparecen algunas bandas alrededor de 2, 4, 6, 8 gigas, en particular alrededor de 2.4 y de 7.2 gigahertz. Y estas bandas pues las hemos utilizado aquí para transmitir información, multicanalizar información, en este caso de datos, y este esquema se comporta como un multicanalizador óptico que permite generar aquí bandas de transmisión para un esquema de radio, por ejemplo, y que aprovechando estas características, pues permitió, por ejemplo, aquí multicanalizar con señales por lo pronto hasta del orden de 100 megabits por segundo, una subportadora en alrededor de 2 gigas y una subportadora en alrededor de 7 y algo gigas. Este es el espectro eléctrico y este es el espectro óptico, que incluso se ve que el filtraje ayuda porque elimina mucho de los armónicos que hay entre las dos bandas y prácticamente permite recuperar o transmitir las bandas aisladas, pero sin que se pierda la información porque las componentes esenciales de los datos están ahí presentes y pasan de acuerdo al ancho de banda que tienen esas ventanas de transmisión. Entonces, en una aplicación más demostrativa, pues es este esquema, donde aquí está el multicanalizador optoelectrónico, vamos a decir, usando filtros fotónicos, y lo que resulta de este esquema, pues se puede transmitir por un sistema de radio, por ejemplo, donde van las dos señales multicanalizadas y en el transmisor pues salen multicanalizadas, en el receptor se recuperan, se reprocesan y se demulticanalizan para recuperar esa información. Y este es un clásico esquema radio fibra óptica aprovechando estas características que pues da potencialidades de aplicación interesantes de acuerdo a las características de su funcionamiento. Entonces, aquí se muestra, digamos, la transmisión de 100 megabits por segundo. En este caso, lo que resulta cuando se recupera, tenemos esta modulación alrededor de 2.4 gigas y también cuando la tenemos alrededor de 7.2 gigas en un esquema multicanal. Cuando medimos la probabilidad de error y esto, pues tenemos que hay una buena calidad de transmisión, desde luego que no afectada por el esquema propuesto en sí, que desde luego va a cambiar cuando haya condiciones de transmisión diferentes y esto, pero eso ya se estudia como el desempeño de un sistema de comunicaciones basado en estos esquemas, digamos, generados de esta forma.
Estamos actualmente evaluando este tipo de sistemas para hacer transmisiones, por ejemplo, multicanal, pero ya con señales de modulación vectorial, ¿no? En los primeros esquemas, este es un esquemita probado a 2.4, que ha permitido evaluar la transmisión de ya formatos multinivel como QPSK o como 64QAM, y que esto está todavía a nivel de evaluación del multicanalizador para ver cómo afecta a la calidad de transmisión de estas señales ya digitales en multinivel. Y pues prácticamente se ve que la información original, que es la de la izquierda que sale del generador, y la información que sale ya con el multicanalizador, pues prácticamente no están afectadas en mayor, digamos, de manera, digamos, sustancial. Y lo mismo pasa con los otros esquemas multinivel, y pues es parte del trabajo que estamos desarrollando actualmente, que está en curso de acuerdo a este tema. Eh, Trabajo en curso también es ahora la configurar y caracterizar estos filtrajes fotónicos, pero ahora con espectros continuos, como de diodos emisores de luz o diodos superluminiscentes. ¿Qué esperamos de aquí? Bueno, pues que ahí el espectro es continuo, pues vamos a tener filtrajes, vamos a decir, continuos o que se pueden hacer más continuos, que se pueden incluso sintonizar de alguna manera con variando los retardos ópticos de los elementos que los generan. Y esto pues nos va a dar todavía una flexibilidad adicional a seguir estudiando estos sistemas para aplicaciones como estas o como para filtros de radiofrecuencia o para otros dispositivos que salen por ahí conforme pueden aprovechar los resultados de estos estudios, ¿no? De este trabajo de investigación. Y pues esto es todo, espero no haberlos aburrido demasiado, les agradezco mucho la atención.